Bueno, hola a todos los estudiantes de este grupo de Historia 3, Historia de la Arquitectura Moderna y Contexto. Hoy vamos a hacer este video gracias a la colaboración técnica de Natalie. ¿Se acuerdan de Natalie, la secretaria ya de la profesora Paula? Ella muy amablemente me está aquí en mi casa ayudándome con toda la infraestructura de esto, a ver cómo funciona. Lo que yo le entendí a ella es que esto es un video y lo vamos a grabar. Después ella lo va a comprimir y se lo vamos a mandar a todos los correos de ustedes. ¿Eso es así, Natalie? Sí, entonces es así, perfecto, listo. Muy bien. Nuestra reunión anterior fue el jueves 19 de marzo y pues bueno, ahí les dejé algunas tareas, alguna cosa para que fueran mirando, para que fueran leyendo. Yo no sé esto qué va a pasar, pero para que no perdamos el tiempo, ustedes pueden ir estudiando y leyendo y me pueden consultar. Yo ya les dije cuál era mi celular, se los voy a repetir: 315-456-9964. Me pueden llamar por WhatsApp, me pueden poner un mensaje de voz. Ya una persona, un estudiante me ha puesto un mensaje de voz preguntándome dos cositas que no entendía y igual le contesto por mensaje de voz, de modo que bien pueda. Bueno, en esa charla que tuvimos el 19 de marzo, les expliqué fundamentalmente las clases 1, 2, 3, 4 y 5. Les expliqué los 4 conceptos sobre los cuales está construido el curso. Les hablé un poco como de los 2 libros importantes sobre este curso, sobre los cuales se construye este curso, que es el de Pevsner y el de Gideon. Y les también hablé de la primera, segunda y tercera generación de historiadores de este curso. Después entramos ya al capítulo 1, que lo llamamos Bases y Principios de la Arquitectura Moderna, y ahí les expliqué el concepto de espacio en la historia, y luego hablamos sobre las razones por las cuales puede aparecer la arquitectura moderna, y dijimos que la arquitectura moderna puede aparecer porque hay una nueva sociedad que requiere un nuevo arte, una nueva arquitectura, una nueva música. Y entonces dijimos allí que esa nueva sociedad aparece por efectos de unas transformaciones sociales, por efectos de unos adelantos tecnológicos, por efectos de una evolución natural del gusto y de la estética, y por último por los sismos abstracto-figurativos que vienen de las artes, y ahí fundamentalmente les expliqué cuáles eran los más importantes. Bien, entonces hoy vamos a entrar en el capítulo 2, que lo he llamado la primera posguerra o la reconstrucción de Europa. El punto central de mi curso de historia es que yo le doy mucha importancia a la Primera Guerra Mundial como un hecho histórico que obliga a la reconstrucción de Europa y obliga a los arquitectos a la reconstrucción de Europa a través de una nueva estética en la arquitectura, a través de una nueva forma arquitectónica. Y si alcanzamos a llegar al capítulo 5 de este curso, pues va a pasar igual. La Segunda Guerra Mundial va a ser un elemento histórico detonador del cambio que se irá a producir entre la arquitectura moderna y la arquitectura contemporánea, ¿no? Bien, entonces ese es el contexto. Entonces volvamos al tema de la Primera Guerra Mundial. Ustedes pueden entrar a internet, pueden buscar la Primera Guerra Mundial, les habla de la Primera Guerra Mundial, les habla de cómo se desbaratan los imperios después del Tratado de Versalles en 1918, ven cómo quedó estrujada Alemania, que eso va a ser muy importante porque va a ser el origen de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la Segunda Guerra Mundial nace en la Primera Guerra Mundial. Y
Y, pero para efectos prácticos del curso me interesa que conozcan el tema de la Primera Guerra Mundial, pero como un referente. Entonces, ahora, pasa la Primera Guerra Mundial y ¿qué pasa? Pues que hay que reconstruir Europa. ¿Y quién la tiene que reconstruir? Pues nosotros los arquitectos. Hay que hacer los barrios obreros, hay que hacer las fábricas, hay que hacer los hospitales, hay que hacer las terminales de trenes, hay que hacer las terminales de aviones, hay que hacer los edificios para la banca, para la industria, todo eso hay que hacerlo. ¿Y quién lo va a hacer? Lo vamos a hacer nosotros los arquitectos. Entonces, ¿y con qué forma? ¿Con qué estética lo vamos a hacer? Entonces, ahí es donde empezamos con el capítulo segundo. Valga una aclaración, la arquitectura moderna no nace ni de la noche a la mañana, ni es obra de un solo arquitecto, sino que es una creación colectiva que aparece en Europa en distintos momentos posteriores a la Primera Guerra Mundial. Esas nuevas manifestaciones estéticas van a ser fundamentalmente la Escuela de Rotterdam, en Holanda, en contraposición a la Escuela de Ámsterdam, que era mucho más de carácter historicista. Ahora explico eso. Escuela de Ámsterdam versus Escuela de Rotterdam, en los países, en Holanda. En Alemania aparecen dos movimientos. El movimiento Bauhaus, que está precedido de una colonia que se llama la colonia Torten, como suena, T-O-R, Torten, ¿sí? Que es, digamos, el antecedente de Bauhaus. Y luego vendría, pero más adelante, Weissenhof, que ahora lo explico. Y dos arquitectos muy importantes, Walter Gropius y Mies van der Rohe. Desde Francia, pues está Carlos Eduardo Jeanneret, alias Le Corbusier, que va a ser también muy importante. Desde Estados Unidos viene Frank Lloyd Wright, desde Chicago. Y desde Escandinavia vienen los aportes de Asplund, Erik Gunnar Asplund y Álvaro Aalto. Se me olvidaba mencionar en Francia a Augusto Perret, que fue como el antecedente de Le Corbusier y que indujo a Le Corbusier a trabajar con las tecnologías del concreto. Bien, entonces vamos a empezar. Es como el esbozo. Esto es lo que vamos a ver. Bien, entonces, en Ámsterdam hay un arquitecto que se llama J.P. Verlaes. Yo les voy a ir escribiendo, como hice la vez pasada, y les voy a ir mostrando. Espero que lo escribiría bien ahí, le harán ahí, yo creo que sí. Bueno, bien. Y si no, en el programa que tiene cada uno de ustedes en su computador, ahí está, mejor así, ahí está perfectamente deletreado, el arquitecto. Ese arquitecto es el líder de una escuela que se llama la Escuela de Ámsterdam. La Escuela de Ámsterdam tiene un edificio muy importante y paradigmático que ustedes pueden entrar y lo ver en internet. Se llama la Bolsa de Valores, la Bolsa de Valores de Ámsterdam. Es un edificio terminado de construir en 1899. Ese edificio queda sobre la calle principal de Ámsterdam, entre la estación de trenes y el centro histórico de Ámsterdam. Pero no queda de frente a la calle, sino que queda tangente a la calle. Ese edificio es un edificio de planta rectangular, con dos patios al interior, que eran los patios de la bolsa, donde estaban los banqueros. Y lo más interesante de ese edificio es que una estructura importante en ladrillo, un ladrillo muy trabajado, muy de corte artesanal, con muchos elementos decorativos, pero lo importante de ese edificio es la luz cenital que tiene en la cubierta. Unos grandes arcos de acero, cubiertos con un techo translúcido.
grandes arcos de acero. Aquí la palabra clave es acero. O sea, ya tenemos un nuevo material que es el acero, que va a ser un material típico de la arquitectura moderna. Y el acero lo podemos obtener gracias a los adelantos de la revolución industrial, la que denominamos en la clase pasada la revolución del vapor. Porque ahí podemos mezclar el hierro y el carbón a alta temperatura y obtenemos el acero. Entonces, observen ustedes que dije en la clase pasada que era importante la tecnología. La tecnología está fundamentalmente referida a tres hechos arquitectónicos. Primero, el acero. Segundo, el concreto. Y luego, el vidrio de gran formato. Vamos por partes. En este edificio nos topamos con el acero. Entonces, ustedes pueden entrar a internet, ponen edificio de la Bolsa de Valores de Ámsterdam, les sale el edificio, ven diapositivas del interior y lo estudian, ¿sí? Bueno, y luego hay un arquitecto. Bueno, no importa, vamos aquí. No, esto no es. Que no se nos vaya a acabar la esa, no vamos bien. Bueno, luego hay un arquitecto muy interesante que se llama Michel de Clercq. Vamos a colocarlo aquí. Michel de Clercq. Este arquitecto, digamos que sigue como la línea de Berlage en la bolsa de valores. Y digamos que empieza a dar una respuesta a partir de 1918 a las solicitudes de los sindicatos por vivienda obrera en unos conjuntos. Si ustedes entran a la escuela de Ámsterdam en internet, entran a la escuela de Ámsterdam y les va a aparecer el arquitecto Michel de Clercq. Y él hace 3 proyectos en Ámsterdam de vivienda de clase obrera y de vivienda de clase media. Esos barrios son una alternativa para la reconstrucción de Europa, pero tienen un problema. Es que son edificios donde la materia prima es el ladrillo muy, muy artesanal. Y el edificio se caracteriza por una gran cantidad de elementos decorativos fruto de las distintas formas de hacer las tramas del ladrillo. Eso no es malo, eso está muy bien. Pero en una Europa que está devastada, en una Europa que está económicamente en bancarrota, pues no nos podemos dar el lujo de construir unos edificios demorados en el tiempo, muy artesanales, con muchos elementos decorativos, pues porque la urgencia es otra. Eso, a mi opinión, invalida a la escuela de Ámsterdam como una alternativa para la reconstrucción de Europa después de la Primera Guerra Mundial y simplemente, digamos que desaparece después de que Michel de Clercq se retira, digamos, esa arquitectura prácticamente desaparece. Hoy en día están los barrios en Ámsterdam, y hay fotos de los barrios en Ámsterdam y todo. Esa escuela tuvo una revista que se llamaba Vendingen. Es muy importante el tema de la revista,
porque la otra escuela, que es la escuela de Rotterdam, también va a tener una revista. Entonces digamos que esta revista es muy importante porque es el medio de fusión teórico-práctico de una estética como una alternativa para la reconstrucción de Europa. Entonces todos los proyectos y todos los artículos de la escuela de Ámsterdam salen en Bendingen y todos los proyectos de la escuela de Rotterdam salen en la revista de ellos que se llama De Stijl. Bien. Ahora, la otra alternativa es el movimiento que se llama la Escuela de Rotterdam. También ustedes pueden entrar a internet, buscan la Escuela de Rotterdam y ahí es muy importante, cuando estuvieron estudiando los sismos abstracto-figurativos, les dije, pónganle mucho cuidado al neoplasticismo, Henry Riedel, ¿sí? Y Theo van Desburg, ¿sí? Entonces, ahí está. El movimiento de la Escuela de Rotterdam está basado en la estética del movimiento de Stijl, ¿sí? Que quiere decir estilo. Y así se llama la revista que ellos tienen, De Stijl. De Stijl. Bien. Y esta sí es una alternativa para la reconstrucción de Europa, porque ya está construida con nuevos materiales. ¿Cuáles nuevos materiales? El concreto. Ya estos son edificios hechos en concreto. Estamos en 1920, 1922, 1924. Ya en 1903, Augusto Perret hizo en París un edificio de 11 pisos en estructura de concreto. En 1903. Y estamos a 20 años después, ¿no? Entonces, esta nueva estética permite perfectamente la construcción de unos barrios obreros y de clase media en la ciudad de Rotterdam y en La Haya, en la ciudad de La Haya, ¿sí? Con esa nueva tecnología del concreto, una arquitectura impecablemente blanca. El tema de la arquitectura, el tema del color en la arquitectura moderna es muy importante, porque es que la arquitectura moderna tiene un objetivo claro, es higiene y confort, habitabilidad. Y la higiene la asocian con el color blanco y toda la obra de estos arquitectos es una arquitectura impecablemente blanca, ¿no? Entonces, ahí hay un arquitecto de una casa muy bella, la casa Schroeder, vamos a escribirle aquí, Henry Riedel. Henry Riedel, la casa Schroeder. Listo. Aquí lo tienen. Henry Riedel, la casa Schroeder en la ciudad de La Haya. Perfectamente está en internet, pueden entrar, la ven, como ya han estudiado la estética del neoplasticismo, recuerden a Theo van Desburg y a Pierre Mondrian, como ya la han estudiado, entonces perfectamente ustedes van a entender esa casa. Y esa casa ya es una casa moderna. ¿Sí? Entonces ya se convierte en una alternativa para la arquitectura moderna. Esa es una casa de 1924. O sea, hace 6 años terminó la guerra, estamos reconstruyendo, estamos haciendo barrios obreros y esta casa se convierte en esa alternativa. Bien. Y hay también otros arquitectos allí, Dudok y JJP Oud, pues los pueden mirar. Cuando ustedes abren internet y dicen Escuela de Rotterdam, les sale toda la historia. Y ahí aparece JJP Oud
O-U-D, y aparece Dudok. Ahí están las obras, las miran. No se les olvide el tema con el que habíamos hablado en la clase pasada, la evolución del gusto. Evolución del gusto. No se les olvide que empezamos en los edificios del Rococó. ¿Recuerdan la clase de historia del Rococó? Y ahora, en 1924, por poner el ejemplo de la casa Schroeder, no hay ningún elemento decorativo. Ningún elemento decorativo. Lo que Boulez y Ledoux y Lumière y Milicia abogaban por una arquitectura racionalista desde el punto de vista espacial, funcional y estructural, y una arquitectura libre de elementos decorativos. Ahí ya la vamos a tener. Entonces, ahí tenemos ese punto. 1929, desde Norteamérica, hay un tema importante, es la crisis del capitalismo, la famosa crisis del 29 en los Estados Unidos. Prácticamente se quebraron los Estados Unidos. Está el presidente Franklin Delano Roosevelt en la presidencia y empiezan un programa de inyectar dineros del tesoro público, más o menos lo que está ocurriendo en este momento, a la sociedad. En este momento, ayer o antier viene el noticiero, Donald Trump le va a mandar a todos los norteamericanos $1.200, más o menos. Esto no les mandaron plata, pero hubo una gran inversión. Hubo una gran inversión en infraestructura. Se construyeron los canales del riego del Valle del Tennessee, porque ese valle, produciendo comida, la comida se hace barata. Construyeron la presa Hoover, inmensa, con un objetivo: producir energía, y producir energía barata. Si la energía es barata, la gente compra electrodomésticos. Y si la gente compra electrodomésticos, la industria se mueve. ¿Sí ven? Entonces, lo que hizo el presidente Roosevelt fue: montemos esto y tratemos de sacar la crisis. Y ahí hay 3 edificios muy importantes en Nueva York. Porque esos edificios son, digamos, los hijos de los famosos edificios de la Escuela de Chicago que se desarrollaron 40 años antes. Recuerden ustedes que Chicago se quema en 1873 y la reconstrucción de Chicago se da a partir de 1880 con las firmas de Buckingham Road, de Sullivan, en fin. Y lo mismo pasa en Nueva York, pero esto ya en aquella época, 1880 a 1900, estamos hablando de edificios de 15 hasta 20 pisos. Pero en 1928, 1929, 1930 tenemos el edificio de la Chrysler, de 80 pisos, tenemos el famosísimo Empire State de 100 pisos, de 102 pisos, y tenemos el famosísimo Rockefeller Center, ¿sí?, de Harrison y McMurray. Entonces, tenemos allí pues la inversión perdón, el Rockefeller, el Rockefeller es de Harrison y McMurray, sí, bien, pensé que me había equivocado. Bueno, entonces aquí vamos. Bueno, aquí hay una lectura, estoy en la clase 7, ¿no? Estoy en la clase 7. Aquí quiero que hagan una lectura que se llama La modernidad, un proyecto incompleto, de Jürgen Habermas. Esa está en estos textos, pero ustedes la pueden también encontrar en internet. Escriben el filósofo Jürgen Habermas. Vamos a escribirlo aquí para que a ustedes les quede fácil encontrarlo allá. Jürgen Habermas.
Bien, aquí lo tienen ustedes. Jürgen Habermas. Él tiene un texto que a mí me parece muy importante, que se llama La modernidad, un proyecto incompleto. Ese texto es muy importante porque lo que va a hacer Habermas en ese texto es explicar el concepto de modernidad, que es muy importante para entender la modernidad arquitectónica. ¿Por qué? Normalmente estamos entendiendo la modernidad en términos muy reduccionistas, y la modernidad es un término que abarca un inmenso periodo de tiempo. Ahí está, más o menos explicado en el texto. Bien, digamos que en general ese sería el trabajo de la clase número 7. Listo. En la clase número 8, esta es una bellísima clase. La clase número 8 es una bellísima clase. Yo tengo unos ficheritos de estos, en papel, escritos a mano. Los estoy haciendo hace 44 años. Tengo más o menos unas 3.000 o 4.000 fichitas de estas. Estas que están viendo ustedes en esta cajita, son únicamente las de la modernidad, las de este curso de historia. Pero tengo ficheritos desde el mundo preclásico, sirios, sumerios, acadios, babilonios, mundo clásico, griegos, egipcios, romanos, ¿sí? Mundo medieval, renacimientos, barrocos, rococós, siglo XIX, eclecticismo historicista, los revivals, y la modernidad y la posmodernidad. Entonces, digamos que algún día lo que tendré que hacer cuando pida mi sabático, cuando me jubile, es escribir un texto a partir de estas fichitas. Bien, bueno, muy bien. Entonces vamos a la clase 8. La clase 8 es un tema apasionante, está todo en internet, hay todos los libros que usted quiera, es la Bauhaus. La Bauhaus. Bauhaus es la casa para los constructores. Bau es edificación o casa. Ahí hay un término que les dije que miraran la vez pasada. Bauten es la casa de alojamiento para los constructores de las iglesias medievales. Baukunst es la construcción de edificios con arte. Y Bauhaus es la casa o la edificación para los constructores a partir de la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces, yo pues hago una conferencia magistral sobre la Bauhaus de 2 horas, donde hablo del país, hablo de los antecedentes, hablo de los periodos de la Bauhaus, hablo de las vanguardias que entraron a la Bauhaus, hablo de los profesores, hablo del programa docente, hablo de la relación con la arquitectura y miramos las diapositivas. Entonces, aquí pues lo que voy a hacer es que todo lo que ustedes aprendan, sobre la Bauhaus es una maravilla. Hay cantidades de cosas en internet, ¿sí? De modo que entonces ustedes van a entrar, van a buscar Bauhaus y ahí va a estar todo. Entonces van a hacer ese trabajo. Bueno, esto se me olvidó también. Cuando les hablé de que Alemania había aportado a la arquitectura moderna a través de la colonia Torten, a partir de la Bauhaus y a partir de Weissenkopf, también
a partir del expresionismo arquitectónico alemán, expresionismo arquitectónico alemán, y la obra de dos arquitectos que son muy importantes, Walter Gropius, que ya lo mencioné, y Mies van der Rohe, que ya lo mencioné. Entonces, el expresionismo arquitectónico alemán es un tema muy general, está en todo internet, está en todo, hay varias obras, tiene que ver mucho con el expresionismo pictórico, porque el expresionismo pictórico pues fundamentalmente es un movimiento, tanto el jinete azul como el puente, que son dos variantes del expresionismo pictórico, pues su sede es Alemania, los alemanes son los expresionistas. Así el primer cuadro del impresionismo, que es El grito de Edvard Munch no es alemán, pero digamos que es el cuadro detonador del expresionismo. Entonces digamos que van a entrar allí a buscar el expresionismo arquitectónico alemán y van a ver de qué se trata. Bien, y la clase número 10, yo la trabajo sobre la escuela sobre la escuela norteamericana y la escuela europea. Pero cuando hablo de la escuela norteamericana en términos de relación al protorracionalismo, me refiero fundamentalmente al trabajo de la escuela de Chicago, a los edificios de la escuela de Chicago, al primer concepto de rascacielos que aparece en Chicago entre 1880 y 1900. En esos 20 años se construyen los 15, 20 edificios más importantes de Chicago, el edificio Manhattan, el Monadnock, el auditorio de Chicago, el Brill Building, muchos. Entonces, como a lo mejor ese tema de la escuela de Chicago lo estudiaron en el curso anterior, pues no lo miran. Si no lo vieron, pues vale la pena que lo vean. No porque yo lo haya preguntado en un examen ni nada, porque estamos en otro cuento, en otra circunstancia, no me preocupe por eso. Pero lo pueden estudiar. Y cuando hablo del protorracionalismo en Europa, me voy a referir fundamentalmente a la obra de tres arquitectos. Y se los voy a escribir porque tienen que entrar a internet y los tienen que buscar. El primero es Adolf Loos. Adolf Loos. El primero es Adolf Loos. Adolf Loos. Bien. El segundo es Joseph Hoffmann. El segundo es Joseph Hoffmann. Y el tercero es Augusto Perret. Aquí está, Joseph Hoffmann y Augusto Perret. Entonces, me van a entrar a buscar esos arquitectos. Bien. Pues con esto esto es una guía, para el capítulo 2. Pues yo diría que dejáramos ahí. Prácticamente nos gastamos 35 minutos. Es una guía. En estas circunstancias en que estamos, ustedes tienen que hacer el trabajo. Normalmente yo doy todo. Normalmente yo explico todo y doy todo porque me gusta, porque me encanta. Pero en estas circunstancias, ustedes lejos, yo aquí, encerrados ustedes, encerrado yo, estas limitaciones mías para la tecnología que cada vez son más notorias, entonces tomemos esto como una guía para que ustedes vayan estudiando.
y dependiendo lo que vaya ocurriendo en el futuro. Si se cancela el semestre, pues no perdieron nada, estudiaron y aprendieron, el semestre entrante trabajamos mejor. Si hay que hacer si el semestre se aprueba y hay que hacer una evaluación, pues yo les pondré unos trabajos, alguna cosa, de común acuerdo miraremos qué hacemos, no se preocupen por eso. Lo importante es que estemos juntos y que trabajemos. Entonces yo, digamos que cierro aquí. Y yo le voy a pedir, luego le pediré a Natalie otra colaboración para hacer otra sesión del capítulo 3. Y de pronto más adelante, si la cosa se prolonga, como dicen que se va a prolongar hasta mayo, pues podríamos hacer una cuarta reunión referente al capítulo 4. Entonces, vuelvo a repetirles mi celular: 315-456-9964. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Me ponen un mensajito de WhatsApp o me ponen un mensaje de texto de WhatsApp o un mensaje de voz de WhatsApp: profe, explíqueme este concepto. Yo con mucho gusto lo hago. De modo que listo, muchachos y niñas, espero que estén bien, espero que logren pasar este impasse sanamente con su familia y bueno, reciban un abrazo muy fraternal, los quiero mucho, los recuerdo mucho y adelante, muchachos. Natalie, muchas gracias. Natalie no se dejó ver, vengan, párese ahí, salúdenlos. Bueno, apague pues.